relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Chile Bizarro, donde hablaremos acerca de encuentros cercanos tipo independencia. De acuerdo con los estudios y trabajos de la Gran Logia de Buenos Aires, que el maestro Lincoln Ríos facilitó al autor del libro en que se basan estos podcasts para la escritura de las novelas de Logia y Andina, Venancio Coñoepán fue un loco o cacique mapuche de la zona de Chillán, amigo de infancia de Bernardo O'Higgins, quien participó en la Guerra de la Independencia tanto de Chile como de Argentina. O'Higgins le dio el rango de sargento mayor y al otro lado de los Andes llegó a ascender a teniente coronel, nombrado así en 1828 por el propio gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Venancio regresó a Chile poco antes de la Guerra Civil que Lavalle levantó contra Dorrego y hasta su muerte en 1836 mantuvo contacto con su amigo O'Higgins. Gracias a esta estrecha relación, en 1819 redactó la carta en la que reconocía la independencia de la nación mapuche y atisbaba la idea de Chile como Estado plurinacional. El padre de Venancio Coñoepán, también llamado Venancio, fue casi un padre para Bernardo O'Higgins. Era dueño de vastas tierras que se extendían al sur de Chillán hasta la línea natural del río Laja y los saltos del mismo nombre. Coñoepán padre solía acoger al niño Bernardo cuando éste se escapaba de casa y huía del acoso de los curas o del maltrato de los hijos de los hacendados criollos, que lo humillaban por ser hijo natural, por ser el Huacho Riquelme. La verdadera familia del mal llamado padre de la patria chileno eran los Coñoepán. Bernardo debía andar por los 14 años cuando Venancio vino a buscarlo. Era de noche y el padre de su amigo había mandado llamarlo porque había gente que quería conocerlo, gente importante que sería clave en su carrera. El relato popular menciona brillos de anchimalenes, a los que Coñoepán padre denomina duendes, y la presencia de 3 individuos de ropas brillantes y actuar extraño que se llamaban a sí mismos dueños de la tierra. Estos extranjeros habrían dado a O'Higgins consejos y secretos relacionados con su futuro y el de Chile. También la orden de que ciertos lugares de nuestro país serían intocables, ya que se trataba de geografía sagrada. Bernardo O'Higgins volvió a reunirse con estos 3 personajes de vestimentas brillantes que nos recuerdan al misterioso Fitón de la Araucana de Alonso de Ercilla. Este segundo encuentro, documentado en los trabajos que se le facilitaron al autor de los relatos de este libro, del Libertador con su guía sucedió el 12 de abril de 1818, 7 días después del triunfo de Maipú, en las chacras que don Manuel de Salas poseía en la zona precordillerana de Santiago. O'Higgins acudió en compañía de José de San Martín y el general John O'Brien. Este era un militar de origen irlandés que participó en la Guerra de Independencia de Argentina y que había sido secretario y ayudante de campo de San Martín en las batallas de Maipú y Chacabuco. La propiedad de Manuel de Salas, donde fue este segundo contacto, se ubicaba a los pies del Cerro Manquehue, lugar que por su forma y emplazamiento sobre la ciudad de Santiago, hacia el este, era llamado por la rama esotérica de la logia lautarina la Gran Pirámide de Oriente. La madrugada de ese día de abril, O'Higgins presentó a su hermano, José de San Martín, con los superiores desconocidos. Nuevamente, aparecieron con ropas brillantes y en medio de un baile de duendes luminosos. Lo ocurrido
En esta oportunidad, dicen, fue fundamental para el abortado plan de la Gran Andinia y el futuro pacto entre San Martín y Simón Bolívar, sucedido en Guayaquil el 16 de julio de 1822. Un trato que acabó con San Martín entregándose al mando de su ejército a Bolívar y con el rioplatense autoexiliándose en Europa, sin que hasta el día de hoy sepamos las verdaderas razones de esta decisión. Resulta curioso, además, que la presencia de 3 humanoides de trajes brillantes se repita en la historia secreta de otro de los padres de la independencia latinoamericana, el propio adversario político de San Martín y O'Higgins, el ya mencionado Simón Bolívar. A propósito de esto, el abogado y periodista venezolano Francisco Aniceto Lugo, considerado por muchos como el padre de la ufología de la actual nación bolivariana, escribía en el número 56 de la revista Karma, fechado en junio de 1981, lo siguiente. Extraño ha de parecerles a nuestros lectores que yo diga que el libertador Bolívar tuvo contactos con extraterrestres y que recibió información de ellos. Me baso para ello en investigaciones históricas muy importantes de don Luis Beltrán Reyes, bastante bien documentadas y por lo tanto dignas de crédito. En ninguna parte en los escritos de este autor dice él que los 3 hombres extraños que misteriosamente se entrevistan con el libertador fueran extraterrestres, pero las características de estos sujetos que él bosqueja son suficientes para sostener, como lo hago ahora, que lo eran, y por cierto, sin lugar a duda. En el curso de sus famosas campañas, Bolívar solía entrevistarse con 3 hombres misteriosos, enigmáticos, muy extraños en su aspecto, y los cuales nadie sabía de dónde venían, ni cuándo se marchaban, ni cómo. Según la descripción de Luis Beltrán Reyes, estos 3 hombres eran altos y de modales distinguidos. Vestían uniformes de casaca blanca y puños dorados, con la circunstancia extraordinaria de que llevaban en el pecho abundantes espigas de oro, que expedían una extraña luz. Usaban además botas a lo Wellington, pero lo más inusual es que no se escuchaban sus pasos cuando caminaban. Por otra parte, algunos testigos indican que tenían ciertos poderes mágicos, ante los cuales estaban de hacerse invisibles cuando sí lo juzgaban necesario. Estos 3 hombres extraños y misteriosos seguían prácticamente al libertador en todas partes y se entrevistaban con él, sobre todo cuando se presentaban condiciones críticas en las contiendas militares o se libraban batallas de gran importancia para el éxito de las tropas independentistas. Esta intromisión, llamémosla así, de estos 3 sujetos extraños e incógnitos, alentada por el libertador, se fue haciendo cada día más notables y los oficiales y servidores más allegados a Bolívar se sintieron cada vez más preocupados, por cuanto se pensaba con razón que a ellos se les pediría al tanto de la marcha de los acontecimientos de la revolución emancipadora, poniendo en peligro por la presunta revelación de ciertos secretos militares el esperado triunfo de las fuerzas republicanas. Mas, en rigor era todo lo contrario, porque eran estos seres misteriosos los que seguramente ilustraban al libertador sobre la verdadera marcha de los acontecimientos. El hecho de que las espigas de oro que llevaban en el pecho de sus trajes expidieran una luz extraña, la característica de que cuando caminaban no se sintieran sus pasos, lo menos importante de que disponían de ciertos poderes mágicos, al punto que se hacían invisibles cuando así lo requerían las circunstancias, y otros detalles por el estilo, revelan a las claras que estos sujetos enigmáticos pudieran ser extraterrestres. Después de todo, no pocos de los grandes hombres que han cambiado favorablemente el curso de la historia han tenido esta protección de los dioses. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.
Chao.